Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión en torno al Día Mundial de la Filosofía. La Organización de las Naciones Unidas nos pide que conmemoremos la filosofía. Este año cae el 18 de noviembre, jueves. Lo que la ONU quiere es que no se pierda, porque la ONU siempre invita a recordar justamente aquellas cosas que se están perdiendo. Convierte en patrimonio aquellas cosas que están en una situación delicada y que pueden llegar a perderse. Así que la filosofía está en cuidados intensivos. Es decir, ¿qué significa que la Organización de las Naciones Unidas nos pida que no dejemos perder la filosofía? Pues eso significa que se está perdiendo. Ya se han realizado muchos estudios que nos muestran que la situación de la filosofía en el mundo es cada vez menos significativa. Ya muchas universidades no tienen facultad de filosofía. En muchos lugares la filosofía se deja como un área opcional dentro de la educación formal, estoy hablando. La filosofía se ha convertido en una especie de sombra del pasado. ¿Qué podemos hacer? Y más exactamente, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que la filosofía se está perdiendo? Bien, en esta reflexión personal, con información, quiero mostrarles que lo que se está perdiendo en el mundo es ese amor por la verdad. Claro, desde que estaba terminando el siglo XIX, comenzó a dudarse de la existencia de la verdad. Comenzó a ponerse entre paréntesis aquello de que una verdad existe y, obviamente, de que una misma realidad existe. Comenzó a hablarse de pluralidad, de la existencia de múltiples universos según las múltiples percepciones de la realidad que existan. Y con el tiempo se dejó de lado eso de que existe una realidad que es percibida por diferentes personas y comenzó a hablarse de simplemente una creación, una construcción de la realidad, y cada uno la construye desde su perspectiva. Bien, todo esto ha conducido a la sociedad a dejar a la filosofía como una especie de metafísica simplemente. De hecho, los filósofos, por formación, se han convertido en teóricos de ciertas áreas de la realidad, en pensadores de temas concretos y no salen de su tema. Es decir, es como una filosofía de genitivo, una filosofía de la política, una filosofía de la historia, una filosofía de Latinoamérica, una filosofía de Europa, pero no existe la filosofía, es decir, no se le da cabida a la posibilidad de que exista la filosofía. ¿De qué se está perdiendo el mundo cuando se está perdiendo la filosofía? Se está perdiendo de la posibilidad de inculcar amor por la verdad, deseo de sabiduría. De eso se está perdiendo el mundo. No se está perdiendo de un cúmulo de conocimientos, los cuales simplemente se vuelven excusa para poder construir en cada persona este amor. Pues en realidad cuando digo construir estoy hablando en un lenguaje metafísico. Lo que la filosofía pretende no es construir nada en nadie, sino dar las herramientas para que cada persona construya. Pero construya amor hacia la verdad, es decir, construya desde aquello que la hace humana, aquello que a cada persona la hace un ser humano. No construir desde una absoluta diferencia, porque no somos absolutamente diferentes. Ese es el mundo presente, un mundo en el cual se nos vende la idea de que somos absolutamente diferentes, de que cada uno tiene su propia manera de ver el mundo y que esa manera es incuestionable. En otras palabras, aquello que el pensamiento posmoderno suele criticar, por ejemplo, al pensamiento del absoluto, al pensamiento religioso y de hecho al pensamiento moderno, ese pensar en torno a absolutos, que es una crítica desde la posmodernidad, se convierte también en una máxima de la posmodernidad, porque se ha llegado a pensar que lo que existe en realidad es un absoluto individual, que cada uno ve el mundo como un absoluto, es decir, esa imposibilidad de criticarle, es decir, de hacerle crítica, no de criticarle desde el punto de vista del chisme o del simplemente hablar por hablar, sino de hacer crítica.
Eso que Kant tanto defendió en torno al hecho de verificar si algo que se dice es una verdad en sí misma, si resiste la prueba, si pasa la prueba de la veracidad. Esta imposibilidad nos muestra que el pensamiento posmoderno cae en esos absolutos del individuo. Este absoluto moderno es ahora utilizado por la posmodernidad en contra suya y es utilizado para atacarlo. Pero ¿cómo se utiliza? Se utiliza ahora desde el individuo. Cuando a mí me prohíben cuestionar la autoconcepción de una persona, es decir, el concepto de sí que tiene una persona, cuando me prohíben entrar en ese mundo y hacer crítica, una crítica real, lo que me están diciendo es que esa forma personal de percibirse a sí misma, lo que se llama la autopercepción, es un absoluto en sí mismo. Y cuando se me dice semejante contradicción, en últimas lo que se está perdiendo es la capacidad de amar la verdad. Porque yo entraría a juzgar la autopercepción de una persona de muchas formas. Puedo entrar a juzgarla desde el endiosamiento de mi propia mentalidad, que sería una forma equivocada. Y puedo también entrar a juzgarla desde la validación de la verdad, es decir, buscando la verdad que hay en esa autopercepción. O sea, hacerle crítica a esa autopercepción. Si se me hace una prohibición de eso, lo que se me está diciendo es que no puedo buscar la verdad. Y eso es lo que se está perdiendo cuando se pierde la filosofía. La capacidad del ser humano de ir tras la verdad. Por eso en este día tan importante quiero hacer una invitación a todos mis colegas, filósofos, profesores de filosofía o simpatizantes de la filosofía, que busquemos la manera, que por cierto es bastante difícil en una situación como la que estamos, para dejar en el centro a la verdad y seguir trabajando de manera tal que la filosofía no se pierda. Y no que no se pierda como aquel que se aferra al pasado, que se aferra a cosas muertas, no. Sino como aquel que reconoce en aquello que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, su capacidad de llevarnos hacia el futuro. La filosofía, no como conjunto teórico, sino como su propia lógica, su propia identidad, ese deseo de buscar la verdad. Es algo que nos ha traído al presente y que tiene el potencial de llevarnos hacia el futuro. La ausencia de la filosofía tiene el potencial de estancarnos o llevarnos hacia el pasado, hacia ese momento en el que las cosas contradictorias no nos parecían raras, hacia ese momento de la historia humana en el cual la narrativa podía contradecirse a sí misma sin ningún problema. Ese despertar que se evidenció en los presocráticos, ese despertar de la duda humana, de la admiración, del asombro humano por la realidad. ¿Cómo es que la realidad es posible? ¿Qué la origina? ¿Cuál es su sustento? Ese asombro es el mismo asombro que tenemos en el presente y debemos ponerlo en práctica. ¿Cómo es posible que diciendo no se diga? Que actuando no se actúe. ¿Qué es lo que ha llevado a la humanidad a este momento de estancamiento? Pensemos en el tiempo presente, analicémoslo y veamos si en realidad hay otras lógicas posibles que nos permitan comprender la realidad, o esas otras lógicas que se nos pretenden vender no son lógicas, sino que son simplemente el análisis de una situación ilógica en la cual el ser humano está hoy en día. Yo sé que no es fácil de comprender lo que pretendo decir, pero si puedo decirlo de una forma simple, les resumo de la siguiente manera. La ONU nos dice que la filosofía se está perdiendo. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde, y no lo dice la ONU, lo digo yo, se pierde ese deseo por conocer la verdad. ¿Dónde vemos que se ha perdido? Lo vemos en nuestra sociedad que está defendiendo
al individuo como si fuera un absoluto y lo defiende diciendo que no existen absolutos. Esa incoherencia nos demuestra que la búsqueda de la verdad ya no es considerada como algo importante. Por lo tanto, la filosofía se está perdiendo. ¿Qué podemos hacer para recuperarla? Podemos intentar nuevas y renovadas formas de buscar la verdad y de hacer que otros se interesen por esta búsqueda. Y como buenos filósofos, es una verdad que no poseemos. Seríamos sabios, pero no lo somos. Somos amantes del saber. Somos aquellos que buscan pero no encuentran aún. Somos los que caminan hacia la verdad. Si este caminar se detiene, nos estancamos. Espero que ahora sí haya sido un poco más claro. Muchas gracias por escucharlo. Dios les bendiga.